Buenas noches mis hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo devocional, esta cita con nuestro Padre del Cielo. Es un privilegio y un honor estar delante de la presencia del Señor para compartir algo de su palabra. Vamos a poner en sus manos este tiempo, que sea Él hablando a través de mí en esta noche. Amado Padre Celestial, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablándonos en este tiempo, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, que tu presencia, Señor, habite y more en cada uno de nosotros. Que nuestro espíritu, Señor, y nuestra alma, Señor, se conecte contigo, Señor. Que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres decir, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu presencia, Señor, esté en cada momento, Señor, de nuestras vidas. Presentamos delante de ti, Señor, este privilegio, Señor, de buscarte, Señor, de hallarte, de tener, Señor, en este tiempo la oportunidad, Señor, de estar anclados a tu palabra, de poder aún hallarte, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, de este mundo, que quizás muchas veces no sabemos para dónde va, pero que tenemos la confianza de que somos tus hijos, Señor, y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón en esta noche, y que seas tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, los invito por favor para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. En esta oportunidad voy a leer la traducción, nueva traducción viviente. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candas, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Amén, amén y amén. Y bueno, es muy tremendo ver cómo el Espíritu del Señor usó en este momento y en esta circunstancia
de aquel pasaje la vida de Felipe. Eh, Algo que debemos aprender es que él estaba muy atento a la voz de Dios y pendiente de lo que el Señor quería que él hiciera. Aunque estaba teniendo mucha aceptación en Samaria y el Evangelio se estaba propagando por esa región, el Señor decidió enviarlo a otra misión. Eh, Lucas señala que en ese camino de Jerusalén a Gaza generalmente era desolado. Esa ruta no era muy transitada, era una especie de atajo que conectaba con la carretera principal conocida como Vía Maris. No tenía sentido ir allí, porque no había nada más que desierto. Aún así, Felipe no se excusó ni titubeó, sino que de inmediato obedeció. Me pregunto cuántas veces nos hemos perdido de ver milagros porque la razón se interpone y no obedecemos a lo que Dios nos pide hacer. Creo que muchas veces todos nosotros hemos vivido algo así. Muchas veces hemos impedido que Dios nos use en la vida de muchas personas por temor quizás a equivocarnos, por temor quizás a no saber decir las cosas o no explicar las cosas, pero muchas veces creo que el Señor nos quiere usar como uso en este momento a Felipe en la vida de muchas personas que quizás están en esa búsqueda insaciable de Dios o también en la vida de personas que aún no conocen a Dios. Más allá de todo, me parecía pues muy tremendo y investigando un poco eh, sobre este encuentro que Felipe tuvo en aquella carretera y creo que a pesar de que él sabía que Dios siempre lo, lo, lo dirigía, él muchas veces titubeaba o no sabía cómo actuar ante una situación como las que él se enfrentó. Mm, Él nunca se llegó a imaginar que iba a pasar por un lugar desolado, donde prácticamente nunca había nadie, y que de una u otra forma se iba a encontrar con un personaje etíope, ¿no? Eh, Quizás a él no se le nombra por un nombre como tal, sino por su puesto. Él era un alto oficial de la reina de Etiopía, Candace. Es el nombre que recibían las reinas en ese país. Así como en Egipto era el faraón y en Roma era el César. Dicen que la Biblia que el oficial etíope era el encargado de los tesoros de la reina, que sería equivalente a un ministro de finanzas en la actualidad. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacían los etíopes llevando ofrendas al templo de Jerusalén y adorando al Dios de Israel? Eso era algo inusual. Sin embargo, también algo que me impactaba era cómo eh, el Señor quizás usaba la vida del etíope en ese momento, porque Dios le estaba hablando a él y le estaba mostrando y le estaba revelando una profecía que el profeta Isaías ya había hablado anteriormente acerca de Jesús muchos años atrás. Y era impresionante ver cómo eh, el etíope en medio de todo tenía como esa sed de conocer más de Jesús o quizás del contexto de lo que hablaba el profeta Isaías en el versículo que él estaba en ese tiempo leyendo. Amén. No es casualidad, obviamente, de que el Señor haya llevado al etíope a esa parte de la escritura, pues el Espíritu de Dios lo llevó a esa escritura para que Felipe le pudiera dar la revelación de Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio. También quiero como detenerme a explicarles un poco acerca de qué es un eunuco. Aquí Lucas se refería al etíope como un eunuco. Un eunuco era un hombre que había sido castrado. En tiempos bíblicos esa era una práctica común y no en Israel, pero sí en las naciones gentiles. Era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, pudieran involucrarse con las mujeres del palacio, que solían ser muchas. Como no podían tener familias, ellos se dedicaban por completo a servir al rey. Por ello los altos puestos del gobierno venían a un alto costo personal. Eh, Esta práctica era muy mal vista en Israel. Sin embargo, hay un versículo muy especial en Isaías que habla sobre los eunucos, que aunque no eran aceptos por su estado físico, el Señor siempre les abría puertas de su reino a aquellos que se acercaban a él
para que cumplieran sus mandamientos y producía en ellos un fruto espiritual. Entonces, quizás eso fue lo que le pasó y le sucedió a este etíope, que era también eunuco, a pesar de que tenía un puesto muy reconocido en su momento y en su época. A pesar de todo ello, él creía en que existía Jesús. Y algo que me parecía muy bonito entender era que él, sin conocer quizás y sin entender lo que Dios estaba hablándole a través del libro de Isaías, desde el primer momento creyó, sí, creyó y también decidió bautizarse. Em, el Señor permitió que él leyera el libro de Isaías para que él oyera el Evangelio. Él oyó las buenas nuevas y creyó en Jesús. Y de inmediato quiso dar su primer paso de fe, que era bautizándose. Y es un milagro obviamente espiritual que digamos se puede ver en la interpretación de esa palabra, pero también un milagro natural, ya que en ese camino por el que ellos transitaban era demasiado desértico y es increíble que hayan encontrado agua. Y no solo eso, sino que haya sido lo suficientemente profunda para que Felipe lo hubiese podido sumergir. Y tal vez encontrar un oasis o un pozo que se formara temporalmente, realmente queda uno anonadado de que era la voluntad perfecta del Señor, que en ese tiempo o en ese momento este hombre lo conociera más a profundidad. De igual forma, es increíble también cómo el Señor em, arrebató a Felipe, ¿no? Dice que la porción de la palabra que el eunuco eh, de un momento a otro se da cuenta que el Señor se lleva a Felipe y nunca más lo volvió a ver, pero él quedó feliz y contento y con el gozo de que había conocido la verdad de Jesús y que le había sido revelado eso en su vida. Y nos es sorprender que en este momento el Evangelio se estaba expandiendo más allá en Jerusalén y el Señor quería que su mensaje llegara a todos los creyentes aún en ese país de Etiopía, pero también a otros lugares. Y allí envió el Señor a Felipe y a los demás seguidores. Entonces creo que la palabra es muy, muy, muy clara. En estos tiempos yo creo que el Señor nos va a llegar a usar en la vida de muchas personas. Quizás también no vamos a ser arrebatados como le pasó a Felipe o quizás el Señor no nos va a poner en el camino de alguien y nos va a llevar, nos va a levantar o ese tipo de cosas, pero probablemente sí nos va a usar en algún momento en la vida de X o Y persona que aún no conocemos, pero precisamente para cumplir su propósito en la vida de esa persona, que es que lo conozcan a él. No sé si en algún momento de sus vidas ustedes ya han vivido quizás esa experiencia, a veces quizás en un bus, en la calle, en algún momento le hemos predicado a alguien en el pasado o aún ahora actualmente, le hemos hablado a Dios a alguien, perdón, de las buenas nuevas de Jesús y quizás esa persona no la volvimos a ver y nosotros también nunca más volvimos a saber de ellos, pero nos debe quedar como esa convicción que creo yo que Felipe sintió en ese momento, que cumplió con la revelación que el Espíritu Santo le hizo cuando le dijo que se detuviera y le hablara. Entonces yo siento que en estos tiempos el Señor quiere hacer eso también con nosotros, como líderes de una casa de paz, como anfitriones de una casa de paz o aún como asistentes de una casa de paz. El Señor nos está llamando a que podamos empezar a hablar y a predicarle a otras personas. Quizás nos va a poner personas en el camino que nunca nos imaginamos, personas a las cuales no vamos a volver quizás a ver por mucho tiempo, pero personas a las que quizás nosotros le vamos a poder sembrar la semilla de Jesús en su corazón y más adelante va a dar fruto. Eh, puedo decir yo que, que cuando conocí a Jesús hace varios años atrás fue así. Literalmente alguien me predicó, pero esa persona hoy en día no sabe que yo seguí el camino, que quizás en su momento yo no estaba como muy dada a conocer al Señor, pero que con los años el Señor me cautivó, el Señor me atrajo con sus lazos de amor a Él, pero también fue gracias a la semilla que esta persona
la cual me predicó el Evangelio, puso en mi vida en su momento, que quizás no disfruto en el tiempo que él ya pensaba, pero que con los años el Señor ya lo hizo. Y quizás muchas veces vamos a ser usados en eso, en que el Señor nos va a hablar de que tenemos que predicarle a tal persona y quizás no vamos a ver en el momento la reacción de que se conviertan a Jesús, pero después nos vamos a enterar en unos meses o quizás en unos años que la persona ya se bautizó, que la persona ama a Dios, que la persona se congrega, que la persona ya también predica las buenas nuevas de salvación. Entonces yo creo que podemos ver eso en esta porción de la palabra, que el Señor nos quiere usar como usó a Felipe en la vida de muchas personas y el Señor quiere que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos cautivar muchos corazones para Él y que realmente nosotros podamos también ser un canal de bendición en la vida de muchos que aún no saben quién es el Señor. Y quizás a veces es difícil, yo digo que predicar es algo muy complejo, pero cuando también hemos vivido, experimentado situaciones en nuestra vida donde Dios ha sido bueno, eso nace del corazón. Eso, por más pena, por más temor, por más miedo al rechazo, a la burla, muchas veces va a ganar más las ganas de querer mostrar y contar la historia de un Dios vivo, de un Dios real, que hizo algo en nuestras vidas y al final va a valer la pena. Y creo que si en algún momento alguno de ustedes lo ha hecho con alguna persona, ha implantado esa semilla, sabemos el fruto y la emoción tan grande que se siente y la felicidad y el gozo que hay en el corazón cuando vemos que esa semilla dio fruto. Entonces, mis hermanos, esa era la palabra que hoy el Señor quería hablar a cada uno de nosotros, que ojalá podamos seguir siendo como Felipe, cuando el Espíritu Santo nos guíe y nos pida que le hablemos a alguien en específico, seamos obedientes, así como lo fue él. Quizás él iba con temores porque no sabía a quién se estaba acercando. Nada más y nada menos se acercó a una persona de mucho poder en su momento, en su época, pero aún así el Espíritu Santo lo respaldó. Y creo que así el Señor actúa muchas veces cuando hablamos y predicamos del Evangelio. Él se encarga de que nosotros no quedemos en vergüenza y que por el contrario Él nos da la sabiduría para poderle llegar a esas personas o a esas familias enteras. Entonces creo que esta noche el Señor nos invita una vez más a predicar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, esa era la palabra, era la enseñanza que papá traía en esta noche a sus vidas, a nuestras vidas y que espero sea de bendición y realmente sea de alimento espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar finalizado este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, entregamos delante de ti, Señor, eh, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno, Señor. Has sido demasiado grande en nosotros y nos has usado con poder en la vida de muchas personas, Señor. Padre, quizás nos vas a seguir usando y nos vas a llamar en algún momento, Señor, a predicarle a otros de ti. Quizás a personas que nunca imaginamos hacerlo, Señor. Pero sabemos, Señor, que debemos ser obedientes a tu voz. Cuando tú nos llamas y nos envías a hacer algo, entender, Señor, que es por ti, Señor. Es por mostrar quién eres tú en nuestras vidas, Señor. Padre, es ser portadores, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Es, Señor, ser pescadores, Señor, de hombres, de almas, Señor, que necesitan tanto de ti y más en estos tiempos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, ser usados, Señor, en la vida de muchas personas, que podamos entender la importancia, Señor, de predicar las buenas nuevas de salvación, que seamos, Señor, usados en la vida de muchas familias, de muchos jóvenes, de muchas mujeres, Señor, de muchos niños, Señor, y de muchas personas, Señor,
en el transcurso de este tiempo hasta que tú vengas, Señor, que podamos ser un canal de bendición en la vida de muchas personas que aún en estos tiempos viven momentos de tristeza, de desolación, quizás de aburrimiento, de depresión, de enfermedad, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos uses, Señor, con poder a cada uno de nosotros, que aunque quizás muchos no seamos teólogos, Señor, no sepamos mucho, Señor, de tu palabra, pero que seas tú, Espíritu Santo, siempre hablando a través de nosotros, que tú nos lleves y nos guíes a toda verdad y que tú nos permitas, Señor, revelar en otras personas tu amor, Señor, que tú nos uses, Señor, como un canal de bendición para muchas personas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que eh, nos libre, Señor, y nos guarde, Señor, de toda mala palabra, Señor, sobre nuestra vida, Señor, de toda burla, de todo señalamiento, quizás, Señor, de toda persecución por hablar tu verdad, Señor. Entrego delante de ti, Señor, la vida de cada persona, Señor, que escucha este tiempo devocional y que ojalá, Señor, tu Espíritu Santo hable a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.